Que el Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la iglesia del Señor. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 19. San Lucas, capítulo 19. San Lucas, capítulo 19. Cuando estemos ahí, vamos a leerlo. Vamos a orar antes de leer. ¿Lo tienen, hermanos? Oramos. Padre, buen Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, oh Señor, por habernos permitido, Señor, un día más despertar, un día más, Señor, venir a tu casa, Señor. Usted, oh Dios de los cielos, ha puesto el querer como el hacer en cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo. Y ha tenido misericordia, Señor, esta noche, de aquellos que todavía, Señor, no lo han hecho, trayéndolos una vez más, Señor, llevándolos una vez más a cualquier lugar donde se predique el verdadero evangelio, para que puedan escuchar tu palabra y puedan ser salvos, Señor. Yo le pido en esta noche que sea usted obrando, que sea usted manifestándose, que sea su Espíritu Santo, Señor, obrando en esta noche, en este lugar, para que podamos, oh Dios de los cielos, el poder interpretar correctamente su palabra, para que podamos correctamente, Señor, poner su palabra, Señor, expuesta, y para que cada uno podamos ser bendecidos por medio de ella. Que sea su Espíritu Santo, Señor, obrando en esta noche, conforme a la necesidad espiritual que cada uno de nosotros tengamos. Ayúdame, Señor, guíame, Señor, dame gracia, dame sabiduría, dame la inteligencia, dame la humildad, Señor, para poder exponer tu palabra correctamente. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a leer Lucas capítulo 19. Y dice la palabra del Señor en el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo vuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Puede sentarse. Estos sábados estuvimos aprendiendo con respecto a la gracia. Estuvimos estudiando el tema, la gracia. Terminamos de estudiarlo, ¿verdad? Los 4 temas que vimos. Los 4 temas que estuvimos estudiando, los terminamos este sábado que pasó, ¿verdad? Para poder hablar con respecto al tema de la gracia. Esta noche quiero que podamos empezar a estudiar un tema que va relacionado con este tema maravilloso que estudiamos. El hermano Edgar, antes de cantar, leyó 2 versículos en el capítulo Juan, en el libro de Juan, ¿verdad? El capítulo 3. Y tocó 2 versículos que van relacionados con el tema que quiero que podamos aprender. Un tema que va muy relacionado a lo que hablamos con respecto a la gracia. Y es el tema de la salvación. Es el tema de la salvación. Vamos a comenzar a estudiar ese tema a partir de este sábado, para poder llevarlo a cabo no sé en cuántos sábados,
pero poder de una manera, ayudado por el Espíritu Santo, poder entender lo que la salvación es en la vida del hombre, lo que la salvación es y lo que no es la salvación, lo que la gente cree y lo que la Biblia dice con respecto a la salvación del hombre. En su comienzo, la iglesia tuvo un fundamento. La iglesia tuvo un fundamento. Vemos acá a nuestro Señor Jesucristo. Lo dije antes, tal vez se acuerdan que yo dije que es la única parte donde nuestro Señor Jesucristo se autoinvita. Siempre el Señor fue invitado, fue llevado, pero es la única pasaje en la Biblia, en la historia del ministerio de nuestro Señor, que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo se autoinvita a poder llegar a una casa. Y en este caso era la casa de este señor, Zaqueo, ¿verdad? Que muchas veces hemos escuchado su historia para con los niños, que hemos aprendido que era pequeño, ¿verdad? Era pequeño. Pero la Biblia no nos habla tanto de eso, sino nos dice que era pecador, nos enseña que era pecador. Era un publicano, era un cobrador de impuestos. Era un judío que se trabajaba para el pueblo romano cobrando los impuestos o los taxes, como decimos acá. Y se había hecho muy rico. Porque a ellos les daban la oportunidad que pudieran cobrar un porcentaje extra y lo extra que cobraban era para ellos. O sea que era un ladrón. Era un ladrón, le estaba robando a su nación. Le estaba robando a su pueblo de una manera muy descarada. Pero aquí vemos nosotros al Señor. El Señor llega, entra a la casa de este muchacho y cuando llega en ese momento nos damos cuenta de que llega solamente con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Él? ¿Cuál es el objetivo de Cristo llegar a este hogar? El objetivo de Él era el poder salvar a esta persona. Era la última vez que nuestro Señor Jesucristo iba a pasar por ese lugar. Era la última vez. Luego de ahí, nuestro Señor ya no iba a volver a pasar ahí porque iba a morir. Iba a morir en la cruz. Iba a ser crucificado. Entonces, en este momento, nosotros lo vamos a basar en el versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Aquí vemos nosotros la enseñanza principal que debe de tener la iglesia para con el perdido. La salvación. La salvación. El objetivo principal que tiene la iglesia, lo dije aquel día, es adorar y exaltar el nombre del Señor. Y lo segundo es predicar la palabra de Dios para que los perdidos puedan ser parte de la iglesia, aquellos que crean. Entonces, como dije al comienzo, la iglesia tuvo un fundamento. La iglesia tuvo un fundamento para poder predicar el evangelio. ¿Cuál era el fundamento que la iglesia tenía? Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, porque es Cristo. Este edificio tiene un fundamento, tiene una fundación. Este edificio tiene una fundación, tiene que tener una muy buena fundación para poder tener todo lo que hay arriba, ¿verdad? Para poder sostener todo. Abajo de nosotros hay una fundación. Y usted sabe que en este país, por eso hay tanta seguridad en las casas, porque hay una inspección bien detallada para ir haciendo pieza por pieza de una construcción. Debajo de este fundamento, de este edificio, ya no pueden poner otro fundamento. Podrían hacer más para arriba algo, pero sería una locura que el dueño de este edificio quisiera romper abajo de este fundamento por querer hacer algo nuevo, por querer hacer más fuerte el edificio y luego escarbar y poner otro fundamento más abajo. Sería una locura. Lo único que él podría hacer es botar este edificio y levantar un nuevo edificio con un nuevo fundamento. Pero el fundamento de este edificio ya está y va a estar hasta que se termine este edificio. En el momento que lo boten, en el momento que le pongan dinamita para botarlo, o la máquina lo bote acá,
entonces ellos van a poder levantar un nuevo fundamento. Pero el que ya estaba establecido, el que ha tenido por estos años, este edificio creo que tiene aproximadamente, no sé si tiene 70 años, parece, me dijeron, no sé cuántos años tiene, no parece, pero sí tiene bastante. Pero ese fundamento lo ha mantenido por 70 años. Han hecho muchas cosas a su alrededor. Han hecho cosas para arriba, han hecho renovaciones, han hecho remodelaciones, pero el fundamento sigue siendo el mismo. Es el que ha sostenido este edificio y no puede ser cambiado a menos que sea destruido. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto, le está diciendo que porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento que se puso en la cruz del Calvario, el mismo que le dijo a Zaqueo, el Señor, he venido, nadie más había venido a salvar, he venido, dijo. El Hijo del Hombre ha venido a salvar, el Hijo del Hombre ha venido a salvar. Ese fundamento es el que la iglesia trajo desde que el Señor fue levantado, y es el mismo fundamento que va a sostener a la iglesia hasta el día que la iglesia sea levantada. Nadie puede poner otro fundamento. Cuando la iglesia pone un fundamento diferente, la iglesia se mete en problemas con Dios, porque están poniendo un sistema diferente, un fundamento diferente para poder llevar el evangelio. O sea, que quiere decir que es un fundamento totalmente contrario a lo que la Biblia nos enseña. Los apóstoles de Cristo basaban su enseñanza totalmente en este fundamento. Esta era la fundación para comenzar la vida cristiana, y era también la fundación, el fundamento para comenzar que la iglesia pudiera llevar el mensaje verdadero. Vamos a ver el ejemplo de 3 apóstoles, 2 que vieron a nuestro Señor Jesucristo, que hablaron con Él, que estuvieron cerca de Él, que fue el apóstol Pedro y el apóstol Juan, y el apóstol Pablo, que luego lo vio, que dice él, fui llamado directamente por él, para que veamos los fundamentos que ellos tenían cuando predicaban con respecto a la salvación. Primera de Pedro, vaya conmigo a Primera de Pedro. El apóstol Pedro le dice a los hermanos, y comienza la carta en Primera de Pedro, comienza diciendo, Pedro apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, a todos los hermanos que se habían ido, se habían apartado, se habían ido algunos huyendo por la persecución. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre de santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre. Aquí vamos viendo la entrada de Él y vamos viendo lo que Él está enseñando de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Estamos viendo lo que está diciendo el apóstol Pedro. ¿A quién está poniendo como fundamento para que la persona escuche y crea? A nuestro Señor Jesucristo. Y toca una de las enseñanzas clave en doctrina de la iglesia. ¿Cuál es? La resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es una de las doctrinas más importantes en la iglesia cristiana, ya que muchas religiones falsas, herejes, la niegan totalmente, la resurrección de los muertos. Vemos un ejemplo más, Primera de Juan, ahí adelantito, lo puede llevar usted. Primera de Juan, capítulo 4, 1, dice el apóstol Juan, alguien que estuvo muy cerca de nuestro Señor también, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿De qué espíritu está hablando? De las personas, ¿verdad? El espíritu, las personas que vienen a enseñar. ¿De qué forma vienen a enseñar? Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y dice, en esto se conoce al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es del espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Está tocando Juan otra doctrina muy importante, de las más importantes en la doctrina cristiana. ¿Cuál es? Que Dios se hizo carne, se hizo hombre. El verbo se hizo hombre para venir a la tierra. Está tocando otra doctrina muy importante, un fundamento, ¿verdad? El fundamento, Cristo, el hombre, aquí lo está tocando y le está enseñando. Veamos otro ejemplo más. Veamos Primera de Corintios,
capítulo 15. Y aquí vemos uno con respecto al apóstol Pablo. ¿Lo tienen? Amén. Primera de Corintios capítulo 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Oiga lo que está diciendo el apóstol Pablo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí vamos viendo otra doctrina muy importante. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo les había enseñado? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Aquí estamos viendo 3 ejemplos de tantos que hay en la Biblia, de cómo estos hombres de Dios querían dejar bien en claro cuál era la enseñanza principal con respecto al evangelio para que el hombre fuera salvo. Ellos querían dejar bien en claro cuál era la enseñanza principal para que el hombre pudiera ser salvo. Este fundamento se centra totalmente en la fe. Esta noche estamos hablando de la salvación y yo quiero que podamos basarnos en el título salvos solamente por la fe en Cristo Jesús. Salvos solamente por la fe en Cristo Jesús. De eso es lo que vamos a estar hablando. De la salvación, que es solamente por la fe en Cristo Jesús. Estos nuevos convertidos que escuchaban el mensaje, tenían 2 opciones. ¿Cuáles eran las 2 opciones que tenían? Creer en lo que estos hombres les predicaban o no creer. ¿Sí? Creer en lo que estos hombres les predicaban o no creer. ¿Por qué? En Roma hay una imagen, hay una estatua. En Roma hay una estatua. Y la estatua que está es un hombre con una cara de un burro, y está crucificado. Entonces está un hombre postrado delante de esa estatua como pidiendo perdón. Esa estatua esa fue hecha hace muchos años atrás, siglos ya, que pasó eso. Esa estatua significa lo que la mente del hombre creía. El hombre creía, los griegos, los romanos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice el apóstol Pablo que el evangelio para los judíos es tropezadero, ¿verdad? Es tropezadero. Los judíos tropiezan el evangelio y no creen, se pierden por no creer, ¿verdad? Ahora los judíos no creen, pero además dice que los griegos es una locura para los griegos. Para los griegos es una locura. ¿Por qué es una locura para los griegos? Porque los griegos dicen, ¿cómo es posible creer en lo que están predicando de esta manera? ¿Qué era la predicación que ellos tenían entonces? ¿Cuál era la predicación que ellos tenían? La predicación que ellos tenían era esta. La predicación que ellos tenían es la que nosotros estamos escuchando. ¿Cuál? Vino Dios, tomó forma de hombre, nació como hombre en debilidad, luego que nace, crece, vive como pobre, como un carpintero, luego es crucificado en una cruz, resucita. Aquel que cree en esto es salvo, no se pierde, tiene vida eterna.
¿Qué decían los griegos entonces? Esta es una locura. ¿Cómo podemos creer nosotros, decían los griegos, en un hombre que ni él mismo se pudo salvar en la cruz? Un hombre que pedía agua. Un hombre que los han contado que murió clavado en una cruz y no podía hacer nada por él mismo. ¿Cómo entonces él puede salvarlos? ¿Es una locura o no pensar esto así? Es una locura. Es una locura poder creer de que es verdad. Por eso el Evangelio es solamente por fe. Vienen los hermanos y comienzan a predicar el Evangelio, y es por esa la razón que el apóstol Pablo acude a decirles en 1 Corintios 15 que hemos leído, el versículo 6 y 7, Pablo le dice, ¿saben qué? Hay 500 testigos que vieron que nuestro Señor resucitó. Hay 500 testigos y todavía viven. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? Si ustedes todavía quieren irles a preguntar a ellos, ustedes pueden preguntarle a ellos si de verdad resucitó o no resucitó. Pero entonces viene acá y ellos tenían dos opciones. Pensaban que eran unos locos ellos, pensaban que era una locura lo que estaban diciendo, o venían y creían en el Evangelio y eran salvos. Venían, creían en el Evangelio y decían, sí creemos en lo que están diciendo y vamos a vivir para esto. Y comenzaban a caminar. ¿Qué era lo que operaba ahí? Para que ellos pudieran ser salvos, era solamente la fe. La fe. Ese es el fundamento principal. Ese es el fundamento principal en el cristianismo. Cuando alguien más utiliza otras estrategias para poder traer a la gente a la iglesia y comenzar a manipular a las personas y traerlas, están poniendo un fundamento diferente. Están poniendo un fundamento diferente. Están creando una enseñanza totalmente antibíblica. Entonces ellos solamente tenían la opción de creer o dejar de creer. Los hermanos creían o dejaba de creer el que no quería creer. Entonces las personas, cuando utilizan otra forma de atraer las personas, cuando se atraen las personas de otra forma, no centrándose en esta predicación y en esta forma de enseñanza, están utilizando otro fundamento y es un fundamento falso. Entonces, si están utilizando un fundamento falso, ¿qué van a crear? ¿Qué van a crear? Van a crear cristianos falsos. ¿Sí? Van a crear cristianos falsos. Si ponen un fundamento diferente para atraer a las personas al Evangelio, para que crean en Cristo, entonces van a atraer a personas con un fundamento falso. ¿Y qué va a suceder? Van a crear cristianos falsos. Porque el fundamento que la iglesia ha tenido por todos los siglos y que debería tener en el día de hoy para predicar y que la gente se convierta, debe de ser el mismo. Pablo dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que nosotros tenemos. Por eso todas las iglesias cristianas verdaderas son apostólicas. No porque hayan apóstoles. Los apóstoles en el día de hoy ya no se necesitan. No hay apóstoles en las iglesias. No hay. Hay predicadores, hay pastores, hay misioneros, hay evangelistas, hay diáconos en las iglesias, hay ancianos en las iglesias, pero no hay apóstoles. Ya no hay necesidad de apóstoles. Ninguno del día de hoy se necesita como los hombres que hubieron en el tiempo de Jesucristo. Pero sí, la iglesia es una iglesia apostólica. ¿Por qué? No porque somos de la dominación apóstoles y profetas, no. Es porque los basamos en el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros seguimos la línea de ellos. Entonces, cuando creía la persona, cada persona que cree
Cada persona que cree en el fundamento de los apóstoles, que la iglesia predica en el día de hoy, si la iglesia está fundamentada en la verdad y predica este evangelio, y una persona que crea, una persona que crea, es salva por medio de la fe. Por medio de la fe. Desde Abel hasta el último cristiano que ha creído y ha sido salvo, tiene que haber sido salvo solamente por fe. Tiene que haber sido salvo solamente por fe. No hay otra forma de ser salvo sino solamente por la fe y la fe en Cristo Jesús. Creer. Hacer tan rápido la salvación de una manera tan instantánea y decir crea a la persona sin antes haberle explicado y expuesto lo que es el hombre y lo que es Cristo, peligramos en que la persona diga yo creo, pero solamente se quede con esa etapa de la fe. Hermanos, el evangelio verdadero se necesita fe para venir a Cristo, para venir. Se necesita fe para creer. Se necesita fe para preservarse, para caminar, y se necesita fe para llegar a la patria celestial. El cristianismo no es como un carro automático que se pone la D y llega hasta el final. No hay ningún problema. Ponemos la D, ¿verdad? Y solo lo vamos estacionando. Paramos en el semáforo, en el alto, una persona y comenzamos la D, la D, la D. Hay personas que se han quedado con esa parte nada más. Y han tomado la fe, la salvación como un carro automático. Ya pusieron la D y van camino al cielo. Y ya no necesitan más fe. No, no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. La fe se necesita para venir a Cristo, creer en Cristo, caminar en fe, perseverar en la fe y llegar al cielo por fe. En eso consiste la fe salvadora. Vemos lo que dice, por ejemplo, Juan. Vamos a leer Juan. El capítulo 20, versículo 24. Una historia muy conocida. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor, Dios mío, Señor y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y sabemos lo que dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la fe. Está hablando de una fe salvadora. De una fe para ser salvo. De una fe para poder ser salvo. Muy pronto la iglesia comenzó a crecer. Después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles comenzaron a predicar este fundamento y solamente se basaron en este fundamento de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Les predicaban, nosotros sabemos y creemos y nosotros lo vimos. Nosotros vimos cómo ese hombre caminó por esta tierra. Caminó por esta tierra, decían ellos. Vino, sanó enfermos, sanó ciegos, sanó paralíticos, le dio voz a mudos, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y luego que muere 3 días después resucita, nos aparece y ahora está a la diestra del Padre. Si ustedes creen en esto, serán salvos, no serán condenados. Las personas creían y se iban añadiendo las personas. Dice que el apóstol Pedro les predicó de una manera en el libro de los Hechos
y les habló sobre esto. Aquel que ustedes mataron, les dijo, los gobernantes mataron. A este lo ha hecho el Señor sobre todo. Dios lo ha hecho sobre todo. Lo ha resucitado entre los muertos. Y ellos se ponen, dicen, se compungen, dice, el corazón se les estremece. Y dicen, ¿qué vamos a hacer? Y dice, crean en Jesucristo. Crean en Jesucristo y serán salvos. Y ellos comienzan a creer y se añaden 3,000 personas ese día. Y luego se añaden otras 5,000 personas también. Y la iglesia comienza a crecer. Y cuando la iglesia comienza a ir expandiéndose, también vienen los falsos maestros. Y los falsos maestros comienzan a meterse infiltrados, o de la misma iglesia comienzan a salir falsos maestros enseñando falsas doctrinas, queriendo contrarrestar lo que los discípulos y los apóstoles habían enseñado a la iglesia. ¿Y qué sucede? Vemos un ejemplo en Gálatas. Veamos un ejemplo en Gálatas capítulo 1. Y el apóstol Pablo les habla a los hermanos en Gálatas y les dice, Pablo apóstol, y comienza haciendo su introducción de esta manera, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Miren lo que comienza diciendo el apóstol Pablo, hablando del fundamento, recordándole. Todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué tipo de mensaje está dando el apóstol Pablo? El mismo mensaje. Al que le aburre este mensaje, al que le aburre el mensaje, el evangelio de la cruz y las iglesias en el día de hoy, ya no se menciona la cruz de Cristo. En las iglesias de hoy ya no se menciona la sangre de Cristo. En las iglesias de hoy ya no se menciona el sacrificio. Ya no se menciona lo que Cristo solamente se hace de una manera ritual para el momento de la Semana Santa. Pero ya no se menciona en los días de culto. Pablo no le importaba. Pablo comienza con lo mismo y comienza hablando del mismo fundamento y le dice, gracias sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual así se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y dice aquí el apóstol Pablo, estoy maravillado. Cuando el apóstol Pablo dice maravillado en este versículo, no está diciendo que está contento ni que está elogiándolo, sino está sorprendido el error que han cometido, que dice de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente del que hoy hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente que habéis recibido, sea anatema. Está diciendo el apóstol Pablo que sea maldito el que venga con un evangelio diferente. Un capítulo después, para que podamos entender de qué está hablando, el capítulo 3 de Gálatas dice, oh Gálatas insensatos, les dice él, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ya se les había presentado el fundamento que era para la iglesia. Lo habían presentado de una manera real, cómo había sucedido, y ellos habían creído por este evangelio. Los Gálatas habían creído, los hermanos en Gálatas, en Galacia habían ellos creído a este evangelio, pero hubieron otras personas que vinieron y comenzaron a perturbar el evangelio, y el apóstol Pablo no tiene más que decirle el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Con fe. Ellos se habían apartado de lo que habían creído. Alguien les había enseñado de otra manera diferente y se habían desviado. Hermanos, nosotros solamente podemos ser salvos por fe, y esa fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero que entienda algo y que le quede bien en claro esta noche. Si cree que vamos a ser salvos por algunas obras que podemos hacer para con Dios, estamos totalmente equivocados. Hay lo que se conoce como las 5 solas, ¿verdad? Que acaban de celebrar los 400 y algo de años de la Reforma.
Se conoce como las 5 solas. Los reformadores llegaron a esta conclusión y decían, es solamente por la Escritura, es solamente por gracia, es solamente por fe, es solamente por Cristo, solamente a Dios sea la gloria. Porque cuando la iglesia comenzó a mezclarse con esta gente, surgieron las indulgencias. Las indulgencias. Las indulgencias constaban, tal vez algunos de ustedes han sido católicos y tal vez pagaron algunas de ellas, hicieron algunas ofrendas y sacrificios. Les enseñaban que hicieran esto para poder ser salvos. Y comenzó a hacerse un negocio muy grande de las indulgencias. Pagaban un precio y pagaban si querían medio ser salvos o querer ser salvos del todo. Martín Lutero dijo, no, esto no se puede estar llevando a cabo. Martín Lutero, este hombre, cuando iba llegando a este lugar, cuando lo mandaron para poder llevar una encomienda que él llevaba, iba muy contento, y Martín Lutero dice que dijo, quisiera que mis padres estuvieran muertos en este momento ya, porque voy a llegar y pudiera sacarlos del purgatorio. Los pudiera pagar y sacarlos del purgatorio. Pero cuando él se dio cuenta, no le quedó más opción que escribir 95 tesis que contrarrestaban y sacaban del error, y las clavó en la entrada de la catedral para poder contrarrestar y contradecir y pelear en contra de lo que esto enseñaba. Hermanos, si creemos que nosotros por hacer buenas cosas iremos al cielo, estamos totalmente equivocados. Todo hombre que cree en la calle y se le está enseñando que por hacer buenas cosas irá al cielo, está totalmente perdido y equivocado. Está totalmente perdido y equivocado. Cada hombre que va a entrar al cielo y cada mujer que va a entrar al cielo va a entrar solamente por algo. Aprendimos la semana pasada por gracia. Segundo, hoy estamos aprendiendo solamente por fe, por creer. ¿Creer qué? En Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús. Usted dice, ¿así de fácil? No, el tema que estamos viendo vamos a darnos cuenta que no es tan fácil como lo vemos en el día de hoy. No es tan fácil, ni tan barato. Barato no estoy hablando que tiene que pagar una cuenta, sino barato en el aspecto que está siendo bien menospreciado. Decir yo creo, yo creo. Toda gente que ha sido salva, solamente ha sido salva por la fe en Cristo Jesús. Las obras en esta vida no son hechas para ser salvos. Las obras en esta vida no son hechas para ser salvos. Aquel día dije yo de algo que un predicador dijo que me llamó la atención, algo totalmente equivocado. Dijo este predicador, las personas que dan dinero a los niños en África y mandan cantidades de agua a África. Por ejemplo, hay una historia de un niño aquí en Estados Unidos, en Canadá creo, que este niño preguntó, la maestra dio una clase y la maestra dijo, con $70 dijo, podremos hacer un pozo en África. Imagínense cuántos pozos podríamos hacer, dijo, en África. Y este niño le llamó tanto la atención que se fue para su casa y le dijo, la maestra dice que hay una fundación en Canadá que hace pozos por $70 en una comunidad africana. Yo quiero mandar esos $70. La mamá le dijo, ¿sabes qué? Si quieres mandarlo, tienes que ganártelo. Porque la mamá quería enseñarle al hijo que hiciera un esfuerzo. Y el hijo le dijo, está bien. Y dice que el hijo comenzó a cortar grama a los vecinos y les dijo, y reunió los $70. Y fueron a la oficina. Pero cuando llegaron a la oficina les dijeron, no, niño, estás equivocado. Te dieron mala información. Cada pozo nos cuesta $1,500. Y el niño dijo, lo voy a reunir. Y comenzó el niño a reunir y comenzó a vender fresco y comenzó a hacer esto, a cortar grama y reunió los $1,500 y dijo, mamá, hoy vamos a comprar un pozo. Y fueron y hicieron el pozo. Ahora ese niño es un adulto, tiene 22 años creo. Ese niño está en África abriendo pozos por todos lados, ha creado una fundación para poder abrir pozos. Yo digo ahora, ese niño, ese joven va a ser recompensado por Dios, va a entrar al cielo por Dios. ¿Va a entrar al cielo si Dios, por lo que Dios va a ver, o va a ser recompensado en el día del juicio? ¿Va a ser menos el castigo para él porque hizo un montón de pozos? No, no. Delante de Dios, lo que él haga no vale nada si no rinde culto a Cristo Jesús, creyéndole que es el Hijo de Dios. De verdad. Jeremías dice que nuestras mejores obras, con nuestra propia justicia, ¿qué está diciendo Jeremías? Lo mejor que nosotros hagamos, creyendo que nosotros somos buenos cuando verdaderamente no lo somos, delante de Dios son como trapos de inmundicia. Si este muchacho
Si este muchacho se convierte al evangelio, que ojalá se convierta un día, o tal vez ya es cristiano en el día de hoy, al ver tanta tristeza y tanto allá y tantos misioneros en África, tal vez ya es cristiano, no lo sé. Entonces, las obras que está haciendo, hermano, tendrán un gran valor delante de Dios y Dios lo recompensará en gran manera. Este pastor dijo, esta gente que da agua y manda dinero para África y ayuda a los pobres, en el día de juicio, dijo, Dios tendrá misericordia en el infierno, hermano. ¿Y de qué sirve que un hombre tenga misericordia en el infierno? ¿De qué sirve misericordia? Un momento. ¿De qué sirve que en el infierno le den un vaso de agua, pero de allí toda la eternidad no le van a dar nada? ¿De qué sirve que en el infierno Dios le mande un ángel que le toque la cabeza y luego toda la eternidad va a pasar solo? No, no es verdad. Las obras que nosotros hagamos serán hechas porque ya somos salvos. Y esas obras tendrán un gran valor delante de Dios. Cuando el Señor vio a aquella viuda, que dio lo único que tenía, ¿qué dijo el Señor de esa viuda? Y cuando vio a aquel hombre engreído, que dio de lo que le sobraba, pero vio a aquella viuda que con fe se acercó, la alabó y menospreció a aquel que no era un hombre que de verdad se acercaba con fe. Entonces, sí mismo en nuestras vidas debemos de entender que todo debe comenzar con una conversión, con un nuevo nacimiento, y eso viene por la fe, por la fe. Ahora, para poder entender esto, debemos de saber primero qué es la fe. Debemos de entender primero qué es la fe. La fe, ¿qué entendemos nosotros por fe? ¿Qué nos han dicho por fe? La fe que nosotros estamos hablando no es la fe de alguien que dice en la mañana, se levanta y dice, Diosito, voy a ir a buscar trabajo, bendíceme. Y se va para la casa Maryland. Y el primero que llega le dice, súbete al carro. Y él dice, como yo tuve fe, yo voy aquí. Pero cuando termina el trabajo, o sea, el mismo trabajo, es tan vulgar como siempre ha sido. Y tan patán como siempre ha sido, y tan mentiroso como siempre ha sido. Y al terminar el trabajo, lo primero que hace es de lo que le dieron ir a tomar. No es de esa fe que nosotros estamos hablando, esa es una fe barata. No es de la fe que la persona se toca una cruz que anda colgando y que se toca la cruz o la besa y dice, voy a ir a hacer esto, ojalá que me vaya bien o esto. No, no es de esa fe. ¿Qué es la fe? Si la gracia es un regalo grande, inmerecido de parte de Dios, la fe no es menos valiosa que la gracia. ¿De quién proviene la fe? ¿De dónde proviene la fe? ¿De dónde nace la fe? La fe no comienza con nosotros, ni nace en nosotros. La fe es un regalo que Dios da también al hombre. Debemos de entender esto. La fe es un regalo que Dios le da al hombre. La persona dice, ¿es mi fe? No, no es tu fe. Es la fe que Dios ha dado y ha puesto en nuestros corazones. Dice Santiago que todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay ninguna tiniebla en él, no hay nada de maldad. Quiere decir que lo bueno, la fe, ha venido de parte de Dios. Veamos un versículo que nos enseña esto. Juan 6:44. ¿Qué dice Juan 6:44? Dice, ninguno. Cuando dice ninguno, es ninguno. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué se necesita para venir a Cristo Jesús? ¿Qué se necesita? Se necesita fe. ¿Qué necesitamos para creer en Cristo Jesús? Necesitamos fe. Entonces dice la palabra aquí, ¿quién lo trae a Cristo? El Padre, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces ha visto usted a alguien que viene Dios detrás de la persona? No viene Dios detrás de la persona físicamente. Pero ¿qué es lo que la persona hace que venga? Cree, escucha el mensaje, dice voy a ir. Entra por la puerta de una iglesia y escucha el mensaje. Entonces la persona, hay algo que obra en él, es el poder de Dios. Las personas vienen y van a la iglesia. Hermano, mire, las personas vienen y van a la iglesia. Muchas personas están pasando por la iglesia. Están pasando. La iglesia es como una autopista. Están pasando muchas personas. Todo el tiempo están pasando personas. Unas se quedan,
Otras se van, otras mueren ahí en la iglesia, otras se van para otras iglesias, otras buscan otras iglesias, otras vuelven a lo que siempre han sido al mundo, vuelven al pecado, vuelven a la iniquidad. Pero en las iglesias están las personas, Dios está trayendo personas, ¿verdad? Dios está trayendo a las personas. Y hay personas que vienen por curiosidad, vienen por curiosidad. Vaya, por ejemplo, este muchacho que acaba de venir a traer a sus hijos. Si él supiera la oportunidad que Dios le dio de quedarse en este lugar y escuchar el evangelio, hermano, se hubiera sentado. Pero solamente vino por lo que venía, se fue, ya estuvo, no hay ningún problema. Entonces nosotros no debemos de preocuparnos por los que se están yendo y no vienen, sino que debemos de sentirnos contentos de que todavía queramos seguir en el camino, porque es algo que Dios ha hecho. Está diciendo Jesucristo, nadie, ninguno puede venir a mí si Dios no pone en su corazón que venga y crea. Y no solamente que crea, sino que viva creyendo. Y no solamente que viva creyendo, sino que en el último momento que suspire en su vida, muera creyendo. Es un regalo que Dios da a cada verdadero cristiano. Es un regalo que Dios da a cada verdadero cristiano. Hermano, la gente viene y comienza. Puede ser cualquier pervertido, cualquier perdido. Dios lo ha traído, lo sacó, estaba a cualquier lugar. Lo trajo a una iglesia, se sentó y aquella persona comienza a escuchar de una manera tan atenta al evangelio y está escuchando. No está viendo el predicador, está escuchando lo que están hablando, está escuchando lo que está hablando. Tal vez no cree en ese momento, se va. Va en el carro y va pensando, se acuesta y comienza a pensar. Va y va a hacer algo malo y ya comienza a detenerse un poco. No es cristiano todavía. Luego el Señor lo vuelve a llevar otra vez. Vamos a ir. Y lo lleva. Y escucha otra vez el evangelio. Está ahí escuchando. Y dice la palabra que viene la fe, viene por el oír, ¿verdad? Y por el oír ¿el qué? No chistes, ni locuras, ni fábulas, ni cuentos, ni dramatizaciones. Viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? En el día de hoy, John MacArthur lo enseña y dice, la palabra de Dios no es un hisopo como lo están enseñando. La palabra de Dios no es como un hisopo. Las personas llegan y las tratan con un hisopo así, mire. Y la gente le gusta que la traten así. Que la gente está muerta en sus pecados y le den una palmadita y le digan, varón de Dios, usted está bien, siga adelante. Y la gente está muerta en sus delitos de pecado. No, la palabra de Dios dice que es una espada de doble filo. Una espada de doble filo. ¿Qué hace una espada de doble filo? ¿Qué hace? Corta de un lado o de otro. Entonces la palabra es predicada y la persona escucha. Y cuando esa palabra entra en su corazón, llega el momento que esta persona dice, voy a creer, ya no tengo más opción, yo soy esa persona, yo soy ese pecador, necesito de Cristo, quiero amarlo, quiero servirle. Hermano, cuando un verdadero cristiano se convierte, da fruto, ha sido salvo. ¿Por qué? ¿Quién lo trajo? Fue Dios. Tal vez lo trajo otra persona, pero fue el plan de Dios. La fe en Cristo es necesaria para venir, para creer, como le digo. Veamos lo que dice Juan 14. Veamos lo que dice Juan 14. Juan 14, 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vosotros también estéis. Hermano, yo le pregunto, de verdad, ¿no se necesita fe para vivir creyendo esto? ¿Ah? Para vivir creyendo esto, que el Señor, estos hombres todavía tenían la oportunidad y vieron. Lo vieron con sus marcas. Lo vieron ser levantado por la nube, cubierto por las nubes. Pero nosotros los que hemos creído, los cristianos que han creído de verdad en el Evangelio, viven el Evangelio solamente por una fe que los mantiene creyendo que lo que está escrito en este libro, que ha sido comprado en una librería, en cualquier librería usted lo compró, pero viene y cree lo que lee y cree lo que se predica cuando compara la predicación con la lectura y dice, yo quiero vivir por esto. Entonces, ¿quién está obrando en su vida con esa fe? Es Dios mismo, manteniéndolo, creyendo. Las religiones falsas, religiones, enseñan que hay que tener fe en todo. Fe en todo.
Dice la gente en el día de hoy, hay que tener fe. Yo llego a varias casas a trabajar, americanas más que todo, de todo, hablando de americanos, blancos, negros, chinos, de todo. Y hay muchos cuadritos de venta que dicen fe, y en inglés fe, dice allí fe, y hablan de fe, y ponen ahí que tienen fe, amor, paz y todo. Pero lo que menos demuestra ese hogar es tener todas esas características. A nomás entrar no se puede respirar porque apesta a cigarro. Hay desnudez por todos lados, por pornografía, las personas se gritan, se insultan adentro, pero dice que hay fe, paz y amor. ¿Por qué? Porque en las religiones en el día de hoy le están diciendo hay que creer. Creen en todo el mundo. Creen en el Papa, que el Papa puede perdonar pecados. Y dicen, cree en usted mismo para que pueda ser feliz. ¿Qué dice Jeremías con respecto a esto? Jeremías nos enseña con respecto a esto, que dice el capítulo 17 de Jeremías, que es maldito el hombre que confía en el hombre. Veamos lo que dice Jeremías capítulo 17. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Y qué dice el 9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No podemos nosotros poner nuestra fe en nosotros mismos ni en ningún otro hombre. ¿Por qué? La Biblia nos enseña por toda la Escritura que nosotros somos malos y que el hombre es malo. Que nuestra fe tiene que estar puesta solamente en Cristo. Entonces, esa es la fe verdadera. La fe verdadera que puede mover a que el hombre sea salvo, a que el hombre pueda perseverar, a que el hombre pueda mantenerse conforme a la voluntad del Señor. Voy a leer un versículo más que es muy conocido para ustedes, para que no lo busquen, para poder aprovechar el tiempo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, este versículo está siendo tan mal interpretado en el día de hoy, tan mal usado en el día de hoy. Y dicen, usted no tiene un carro, tenga la convicción que lo va a tener, tenga fe, tenga fe. Usted no tiene hijos, tenga fe, tenga la convicción que va a tener un hijo. Es estéril, tenga fe. Usted no tiene papeles, tenga fe que va a tener. Este versículo no tiene ni un 0% a la izquierda que ver con este tipo de fe que la gente está diciendo, estos predicadores están diciendo en el día de hoy. Si leemos todo el capítulo 11 nos vamos a dar cuenta a qué se refiere y vamos a ver que ninguno de los versículos habla de cosas materiales, sino habla siempre de agradar a Dios. Entonces la muestra de una fe verdadera con respecto a la salvación, ¿cuál es? El versículo 2 lo dice del capítulo 11 de Hebreos. Dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por este tipo de fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la certeza que nosotros tenemos como cristianos? ¿Qué es la certeza que usted tiene? ¿Qué es la certeza que usted tiene? Yo le decía a los hermanos, hablando con los hermanos, les decía, Dios va a humillar a muchas personas que dicen ser cristianas en el día de hoy, que estaban pensando que debía de ganar la otra persona en este gobierno para poder tener papeles. Muchos estaban confiando en una mujer. Estaban confiando que debía ganar a otra persona para poder tener. Y muchos cristianos, más que latinoamericanos tendrían que ser, la mayoría, tenían esa fe puesta y decían, tenemos que tener la convicción que esto tiene que ser. Y algunos lugares ocupaban para predicar de que debemos de orar. Antes de las votaciones abrieron muchas iglesias para poder orar
que Dios hiciera, que Dios pusiera a un candidato. Entonces están orando para que se haga la voluntad de ellos, no la voluntad de Dios. Entonces la fe que nosotros encontramos acá es una fe ¿de qué? ¿De qué certeza? No vinculen nunca esto sin antes haber estudiado a profundidad lo que significa el capítulo 11 de Hebreos, a mencionarla con carros, con casas, con papeles, con dinero, con trabajo. Nunca. Eso es blasfemar el capítulo 11 de Hebreos. ¿Qué es la certeza que un cristiano tiene? La certeza que un cristiano verdadero tiene es esta: Cristo vino a la tierra como hombre, caminó 33 años, murió, lo sepultaron 3 días, a los 3 días resucitó, anduvo caminando con los discípulos, fue visto, fue levantado por las nubes, ahora está a la diestra del Padre, es nuestro gran sumo sacerdote, y un día ha prometido volver por nosotros. Tengo la seguridad que Él va a venir. El mundo quiere hacer cualquier cosa, yo me mantengo aquí en el cristianismo, quiero luchar. ¿Por qué? Hay una certeza, ¿de qué? De que Él viene por mí. Eso está hablando el capítulo 11 de Hebreo. De eso está hablando. Y es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la convicción de lo que no se ve? Nunca hemos visto nosotros a Dios, ni nunca hemos visto a Cristo, ni nunca hemos visto un ángel, ni nunca hemos visto el cielo. Nunca lo hemos visto, el cielo donde está Dios. Pero tenemos la convicción que aunque nunca lo hayamos visto, un día lo veremos. Y un día estaremos en ese lugar. A eso refiere este versículo. Entonces, cuando una persona ha sido salva, en primer lugar, dice que alcanzará buen testimonio a los antiguos. ¿Por qué las personas en el día de hoy dicen que son salvos? Las personas dicen que son salvos, pero la actitud que demuestran apesta en la nariz de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la persona dice fácilmente, yo soy cristiano? Se acerca a otra persona, soy cristiano. Ah, usted, sí, yo soy cristiano. Sí, de verdad, yo también, sí. Y con la persona que han entrado en la conversación comienza a utilizar un vocabulario soez, vulgar. Esta persona comienza a mezclarse con esta persona y comienza a hablar de la misma manera, de una manera bien fácil. ¿Por qué? ¿Por qué las personas pueden estar en cualquier lugar y tener amistades de este tipo, del otro tipo, y caminar y como lo dije aquel día? En el día de hoy, hermanos, en el día de hoy, la iglesia, la gente la toma como algo, nada. Mayormente cuando se tocan temas como estos temas, yo sé que no es fácil de interpretarlos, no es fácil de esperar llegar al final. Algunos ya quisieran que hubiéramos terminado quizás. Es difícil para mí poderlo enseñar. No es solamente de poder hablar, sino de pedirle a Dios, de estudiar, de ayunar, para pedirle al Señor que nos ayude a poder enseñar, a entender. Pero ¿por qué la gente dice, hoy es sábado, pero está un poco frío? Voy a ver si voy. Voy a ver si voy, bueno, voy a llegar aunque sea tarde. Llegan, vienen, entran. ¿Por qué? ¿Por qué la gente, si en el momento que se está cambiando para venirse para la iglesia, se está peinando, alguien le llama y le dice, hey, hay una carne aquí en esta hora, mira que voy para el culto, ahí vas mañana, está bien, tienes razón, vamos? ¿Por qué? Sencillo, fácil de interpretar, no han sido salvos, es la verdad. Se enoje quien se enoje, en el mundo entero quien se quiere enojar, no son salvos. Es fácil. No son salvos. ¿Pueden ser salvos? Sí. Pero no han sido salvos. ¿Por qué? Porque no han creído. No han creído de verdad, como deben de creer. Hermanos, creer que alguien murió por mí. ¿Quién de ustedes muriera por mí en este momento? ¿Quién? Si quisieran que ya hasta me callara en este momento, ¿qué van a querer morir por mí? ¿Quién quisiera morir por mí? Nadie. Nadie de ustedes moriría por mí. Pero Él sí murió por mí. Y murió por cada uno de ustedes. Creer eso, que hubo alguien
que llegó el punto que ya cuando le pullaron el costado, ya no echó sangre, sino que echó agua en vez de sangre. Quiere decir que su cuerpo estaba vacío ya. Su cuerpo ya no tenía sangre, su corazón no soportó más, se reventó del dolor. Fue tan grande el dolor, fue tan insoportable la fatiga, el dolor, el maltrato, el cansancio. Y cuando le pullan el costado, en vez de sangre tira agua. Entender eso, que hubo alguien que murió por mí, y creerlo, pero además creer que ese ser resucitó y que ha ido a preparar un lugar hermoso para mí. En este lugar, hermano, si usted no paga, la siguiente semana lo sacan sus familiares y le tienen los recibos para que pague lo que usted ha invertido en usted. En familia, hermanos de sangre, tíos, papá, si no paga el primer mes, ya le están viendo haciendo una gran cara, le ponen el agua helada para que salga rápido del baño, le están diciendo que usted se comió todo lo que había en la refri, ni había nada. Pero Cristo murió por usted, murió por mí, está en el cielo, y cuando usted falla, intercede por usted e intercede por mí para que no quede yo postrado, sino que el Padre le dé una oportunidad más y lo levante y lo siga caminando. Y no solamente eso, sino que está preparándose un día y dice, voy a ir por ellos. Hay un día que los voy a ir a traer, los voy a ir a recoger, voy a ir, ya va a ser ese momento. Y va a venir. Creer eso es solamente por fe. Por eso estos hombres, cuando los amarraban para atrás y les decían que los iban a echar en los coliseos romanos para que se los comieran los leones, ellos iban llorando. Pero dentro de ellos no había un paso atrás. Había gozo y alegría en su interior. ¿Por qué? Porque la fe que ellos tenían era una fe salvadora. No era una fe mediocre de decirle a alguien, cree y tu matrimonio va a ser feliz. No, eso no se trata. Dios no ha prometido hacer feliz a ningún matrimonio. Y Cristo no vino a prometer a nadie. Hermano, yo podría perder mi esposa por causa del Evangelio. Yo podría perderla. Cualquiera aquí podría perder su esposo o su esposa por causa del Evangelio. Si ella no quiere, bueno, no quiere. Tengo que caminar, tengo que luchar. Hay un pastor en El Salvador, de los pocos que han quedado en la sana doctrina. Su esposa le fue infiel. Joven, él. 7 hijos. Su esposa le fue infiel. Se fue con otro hombre. Y él dijo, me puedo casar. Reunió a los ancianos. Y les dijo, anciano, hermano, yo estoy joven, tengo 7 hijos. No sé si me puedo casar con alguien más. Quisiera casarme con alguien más para que me ayude a criar a mis hijos y me ayude en el ministerio y no sentirme solo. Los ancianos le dijeron, sí, puede casarse, pero ella no va a ser pastor de nosotros. Usted puede casarse, hermano, es libre, pero vamos a tener que buscar otro pastor. Dijo, no. Hasta el día de hoy, el hombre está solo, un viejito ya. Y dijo, prefiero predicar antes que abandonar. ¿Por qué? Porque cuando un hombre o una mujer de verdad ha sido salvo, su vida cambia totalmente. Decir soy salvo y solo decir soy salvo, sí, soy salvo, sí. Si yo soy salvo, si Cristo viene en este momento, viene, yo soy salvo. ¿Por qué salvo? Hemos dejado las cosas atrás, las cosas que antes hacíamos. Ser salvo por esa verdadera fe es tener una relación diferente con el pecado. Lastimosamente el pecado nunca se va a apartar de nosotros hasta que Cristo venga y nuestro cuerpo sea transformado. Pero tendremos una relación diferente con Él. Seremos enemigos de Él y pelearemos con Él por no obedecerle, aunque a veces caigamos en sus trampas. Y practicaremos la justicia que antes nunca quisimos practicar. Y viviremos amando al Señor, queriendo caminar con Él, queriendo ser como Él. Ahora, como le digo, Dios mandó a su Hijo a un lugar de totalmente enemigos de Él. Romanos 3 nos enseña que Dios buscó y no encontró a ninguno justo, a ninguno. Pero a pesar de eso, mandó a su Hijo a una tierra enemiga. Y como resultado, era el resultado que se esperaba. ¿Cuál? Que lo mataran. Lo mataron. Murió.
pero ahora Él está a la diestra del Padre. El que crea de verdad en esto, hermano, es salvo. El que crea de verdad en esto es salvo. Usted dice, yo creí de otra forma, yo vine porque me iba a arreglar esto, me iba a arreglar lo otro, pero yo siento que soy salvo. Sí, podría ser que es salvo. Yo tenía tantos problemas, hermano, y fíjese que yo vine en un momento de tribulación y yo le pedí perdón a Dios. Sí, está bien, podía ser salvo. Si sus obras vienen, yo le digo, lastimosamente hemos sido mal enseñados en las iglesias muchas veces y nos han enseñado que hay que creer, hay que dar esto, hay que hacer lo otro para poder ser salvo. Esas son obras. Pero si usted vino en cualquier condición que haya venido y ahora cree, estas enseñanzas son para que podamos entender qué tan valiosa es la salvación y cómo debemos de vivir contentos por ella. Pero aquel también que todavía cree que es salvo porque hace esto, porque se porta bien, porque ora mucho tiempo, porque le ayuda a la familia, porque hace lo otro, porque le da al que está en la calle y cree que está agradando a Dios, apartado del Señor y de la gracia del Señor, eso delante de Dios no tiene ningún valor. Es solamente por fe, no por medio de obra, para que ninguno se gloríe. Entonces, debemos de meditar y preguntarnos cómo estamos viviendo. ¿Estamos viviendo en esa fe? ¿Creemos que Cristo viene por nosotros, hermano? ¿Creemos que Cristo viene por nosotros? ¿Estamos preparados para la venida de Cristo? ¿O estamos preparados para la muerte? ¿Estamos preparados para ir al infierno? Hermanos, no estamos preparados ni para ir a la cárcel 3 días, mucho menos para ir al infierno toda la eternidad. Tenemos la oportunidad. Cualquiera que esté en este lugar tiene la oportunidad maravillosa de acercarse a Cristo y creer. Si usted siente en su corazón aquello y dice, yo siento en mi corazón algo que me impulsa a hacer esto, a buscar del Señor, yo le digo, hágalo. Hágalo antes que sea demasiado tarde. Hágalo. Pídale perdón. Crea en Cristo Jesús, que tiene poder para salvarlo, y Él lo salvará. El que cree en Él no será avergonzado. Amén. El otro sábado vamos a seguir, primero Dios, pudiendo ver con respecto a la fe. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar esta noche reunidos. Obra, oh Señor, en cada vida. Obra, oh Señor, en cada mente. En cada corazón, Señor, en cada alma. Ayúdanos, oh Señor, a poder vivir una vida agradable delante de usted. Señor, ayúdanos a creer de verdad. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en esa fe. Ayúdanos, oh Señor, a amarle, a servirle, a poder glorificarle, a poder vivir una vida íntegra, una vida conforme a su voluntad. Yo le pido, Señor, que sea su Espíritu Santo manifestándose, Señor, en esta iglesia, para que nos ayude, oh Señor, a vivir una vida agradable delante de usted. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Rey amado, por tanta bondad y tanta misericordia. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.